Es un privilegio que podamos juntarnos como cristianos y disfrutar de un lugar, disfrutar de la libertad que tenemos. Sabéis que hay muchos hermanos cristianos que no tienen este privilegio. Hay hermanos cristianos en otros países que no pueden reunirse y que sus vidas están amenazadas simplemente por el hecho de ser cristianos. Nosotros podemos confesar y podemos vivir y podemos predicar y podemos compartir el mensaje del Evangelio con toda libertad. Tenemos tantas cosas que disfrutar, que vivir y corremos un peligro, el peligro de darlo por sentado, de no apreciarlo, de no valorarlo. Es importante que como cristianos seamos agradecidos a nuestro Dios y también que sepamos aprovechar bien nuestra libertad, no para nuestro propio provecho, sino para provecho de todos los demás, porque hemos sido llamados no a servirnos a nosotros mismos, sino a servir a los demás. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esta mañana vamos a meditar sobre este salmo que escribió el rey David en un tiempo cuando él era ya mayor de edad. Y todos conocemos que David cometió errores muy graves en su vida, especialmente cuando él ocupó ya el trono de Israel como rey, cuando ya había alcanzado la fama y cuando ya había alcanzado la comodidad. Fue el tiempo más peligroso de su vida, cuando él cometió los grandes errores. Cuando era joven tuvo grandes decisiones y grandes éxitos porque dependía y vivió de acuerdo a una relación personal con Dios. Pero a lo largo del caminar de su vida, cuando alguien llega a tenerlo todo, es muy fácil que perdamos de vista quiénes somos y a quiénes servimos y por qué estamos en esta tierra. Vosotros estáis celebrando durante este año el 50 aniversario, ¿verdad? 50 años de la existencia de la Iglesia aquí en Salou. Y es importante que cuando cumplamos 50 años, algunos de vosotros ya lo habéis cumplido y otros no, porque sois más jovencitos, pero que hagamos una evaluación, un análisis de dónde estamos como cristianos, como persona, que sepamos valorar el tiempo pasado, pero también que hagamos una reflexión de la nueva etapa que tenemos por delante, hacia dónde nos dirigimos, cómo vamos a vivir, cómo estoy viviendo, qué cosas en mi vida necesito mejorar o necesito enfocar de una manera mucho más concreta. Y eso es lo que hace David en este salmo. Ya en la edad avanzada que él tenía cuando escribió este salmo, él hace una reflexión primeramente sobre la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que sé acerca de Dios? ¿Qué es Dios para mí? Y a partir de esa reflexión que él hace, que está comprendida entre los versículos del 1 al 22, en los dos últimos versículos de este salmo, él toma una encarnación de esa doctrina, eso que él ha comprendido, eso que él ha aprendido acerca de Dios, ahora lo plasma en su propia vida. ¿Cómo voy a vivir ahora? El tiempo que me queda, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar delante de Dios y delante de los hombres? Así que eso es lo que pretenderemos reflexionar esta mañana. En primer lugar, notad que este salmo, los 22 primeros versículos, son pura doctrina, son pura teología. Nos hablan de la naturaleza de Dios, de aquello que David sabe acerca de Dios, ha comprendido acerca de Dios. En el IPSTE tenemos un eslogan, y ese eslogan es también un deseo, es una intención, es un objetivo de todos los que trabajamos allí como profesores y también un objetivo para los estudiantes. Ese eslogan dice: donde la teología conecta con la vida.
Cuando oímos de teología, de doctrina, ortodoxia, parece que es algo teórico, pero no es así. La verdadera teología es para la vida, porque si no sirve para la vida, no sirve para nada, es pura filosofía. Lo importante de estudiar la palabra de Dios y de conocer las doctrinas, que es importante, es para que esa doctrina, esa palabra, se encarne en nuestra vida, en el diario vivir, en la familia, en el instituto, los jovencitos, en casa, en el trabajo, cuando conducimos, estemos donde estemos. Esa teología tiene que gobernar nuestras vidas, tiene que cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros hábitos. Si no lo hace, todo esto es pura teoría. Es importante hacer esa reflexión porque todos corremos el peligro, después de años de cristianismo, caer en una tradición religiosa. Y eso sería lo peor que podría pasarnos, que cayésemos en una tradición religiosa y que a lo largo de los años siguiéramos viviendo así hasta el final del tiempo. El Dios que nos ha salvado es un Dios personal, es un Dios que ha dado su propia vida y que nos quiere hablar de tú a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Por eso es que nos ha adoptado como hijos, no como objetos ni como máquinas. Somos hijos, somos herederos del Dios Santo, el Dios eterno. Y por tanto, esa relación tiene que mantenerse viva, hay que cultivarse. ¿No hacemos eso o no queremos hacer eso en nuestras familias? Sería muy triste que unos padres y que unos hijos tuvieran una relación técnica o mecánica, que simplemente nos limitásemos a vivir las reglas que se han establecido en casa. No, queremos algo diferente, queremos una relación personal, escucharnos los unos a los otros, convivir los unos con los otros, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres, amar a nuestros nietos. Queremos una relación vital, constante, a pesar de que esa relación comportará también problemas de enfrentamiento, ¿o no? Esa es la realidad. Donde hay vida, hay conflictos, pero donde hay vida, hay relación. Hay un dar y un recibir. Ese es el tipo de relación que Dios espera con sus hijos. Para eso nos ha adoptado como hijos y nos ha dado el Espíritu Santo. Notad que en los primeros 22 versículos hay 4 grandes bloques que podríamos decir doctrinales, pero que en el fondo lo que hacen es reflejar la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? El primero de ellos viene desde el versículo 1 al versículo 6, que habla de la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios conoce todo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, etcétera, etcétera. Es esa relación de tú conoces no solamente lo externo, conoces también lo interno, mis motivaciones, por qué hago lo que hago, quién soy yo. A ti no puedo ocultarte nada. Tú sabes mis pensamientos antes de que yo los piense. Y tú sabes el camino por el que iré. De manera que lo que nos está expresando aquí David es la realidad de la omnisciencia de Dios. ¿Lo creemos eso? ¿Que Dios conoce todo? Es lo que hemos cantado. Si lo cantamos, ¿de verdad lo creemos? ¿De verdad pensamos en ello? ¿Dios me conoce? El segundo elemento de la doctrina que aparece aquí está entre el versículo 7 al 12 y tiene que ver con la omnipresencia de Dios. El hecho de que Dios está presente en todo lugar donde tú y yo podamos estar, sea al trabajo, sea conduciendo, sea en la familia, sea donde sea. Por eso dice, ¿a dónde me iré o a dónde huiré de tu espíritu? Y a dónde, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, etcétera, etcétera. Tu presencia es total. Esté donde esté, tú estás allí. Por tanto, nosotros hoy estamos aquí.
estamos todos juntos. Aquí está la presencia de Dios, pero luego nos iremos de aquí y luego vendrá la semana, estaremos en nuestras casas, en nuestros trabajos. ¿Sigue habiendo esa conciencia de la presencia de Dios? ¿O solamente nuestra forma de ser cristianos es aquí y luego vivimos otra forma de vida fuera de aquí? Bueno, en realidad hay aspectos diferentes, pero Dios está presente, esa conciencia de que su presencia estará siempre delante de mí. Decía Dios a Abraham, anda delante de mí, anda delante de mí. Y es curioso porque esa expresión anda delante de mí desde nuestra concepción, pues casi nos da la idea de que Dios va detrás y Abraham tenía que ir delante, ¿verdad? Pero no es así. El concepto de la expresión en los términos hebreos es anda delante de mí viendo mi rostro. Y curiosamente, la primera vez que yo estuve con mi mujer Eunice allí en Israel, fuimos al Muro de los Lamentos y estando allí viendo lo que la gente hacía, se me acercó un judío ortodoxo, jovencito, y me dijo en inglés, dice, ¿tú sabes lo que están haciendo ahí? Y yo dije, pues no, sé que están poniendo unos papelitos, supongo que serán deseos o algo así. Y me dijo, y me explicó, ¿no?, cómo funcionaba todo eso para ellos. Y yo le dije, ¿pero por qué lo hacéis en el muro, poner los papelitos? Y dice, porque ese muro representa al rey. Y me dijo el judío, por eso cuando nosotros nos vamos del muro, nunca nos vamos dando la espalda al muro. Lo que hacen es ir hacia atrás. Y cuando salen de la zona del muro, entonces se dan la espalda y se van. Entonces yo le dije, pero ahí no está el rey, eso simplemente son piedras muertas. No, ahí está el rey. Y yo le dije, yo tengo al rey en mi corazón. Esa es la realidad, ¿no? La cuestión es que ellos siguen viendo piedras como aspectos a los cuales adorar y rendir culto. Pero no son capaces de reconocer que el Mesías ya ha venido y de reconocer que Él ha dado su vida para entrar en sus corazones. Yo no quiero un Dios que está fuera. El Dios de la Biblia es el Dios que ha venido a morar en nuestros corazones. Así que esté donde esté, su presencia está allí conmigo. ¿Y qué pasará el día que yo baje al Seol, a la tumba? Pues ahí estará Dios también conmigo, es lo que dice David. Esté donde esté, tú estarás conmigo. El Salmo 23 lo que dice es, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Notad que Él es la vida, pero cuando esté en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. O sea que no habrá muerte, porque Él es nuestra vida. En tercer lugar, la doctrina que aparece posteriormente es la doctrina de la soberanía de Dios. Porque tú me formaste, versículo 13, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, etc. Es el hecho de la soberanía sobre mi vida, no la soberanía simplemente en general, sino una soberanía personal. Mi vida ha sido diseñada por Dios, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que yo soy, como cantamos también, todo lo que soy te lo doy. Él ha creado mi vida y por tanto mi vida está escondida con Cristo. Así que lo que habla aquí David es esa comprensión de que Él es soberano, Dios es soberano sobre su propia vida. Y finalmente, entre los versículos 19 al 22, habla de la santidad y por eso habla de esos pensamientos que son maravillosos, ¿no? De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos.
los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. El hecho de hacer un contraste entre Dios y aquellos que son inicuos. Dios es santo en contra de la iniquidad, del pecado. Y es ahí donde, después de expresar esa comprensión teológica de la naturaleza de Dios, es cuando ahora va a expresar de qué manera va a aplicar todo ese conocimiento. De qué manera la teología se va a encarnar en su vida. Todos sabemos que Jesús es la palabra, es lo que dice Juan en el Evangelio, capítulo 1. Él es la palabra y la palabra se encarnó. Si la palabra no se encarna, no hay salvación. El mismo principio tiene que ver con la palabra de Dios encarnada en nuestras vidas. Para que la palabra pueda producir fruto, esa palabra tiene que encarnarse. Porque si no, solo es teoría, quedaría en teoría. Y eso no cambiaría nuestras vidas, seguiríamos siendo los mismos de siempre. Pero después de 50 años queremos ser diferentes. Y en la medida en la que como cristianos progresamos en el peregrinaje de la vida, donde habrán problemas, donde habrán momentos de gozo, donde habrán cosas que nos preocuparán, donde habrán cosas buenas y cosas malas, donde habrán aciertos y donde habrán fracasos, es necesario también volver cada día a nuestro Dios y acercarnos a Él. Necesitamos entrar en esa relación personal, porque si os fijáis, en estos 4 bloques de teología que aparecen aquí, en los 22 primeros versículos, siempre existe el elemento personal. Cuando él habla de la omnisciencia de Dios, no dice, oh Dios, que tú conoces todas las cosas. No, él dice, tú me conoces. Cuando habla de la omnipresencia, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tú estás presente en mi vida. Cuando habla de la soberanía, tú me formaste, es esa relación de tú y yo, ese diálogo con Dios. Y ahora es cuando Él nos plantea 4 pasos, 4 elementos vitales para aplicar esa teología. Y le dice lo primero en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esa es la primera reacción ante esta comprensión teológica. Examíname y conoce mi corazón. Es curioso porque lo primero que él ha dicho acerca de Dios es que él le conoce totalmente. Si uno cree que Dios conoce todo, no solamente lo superficial, sino también el corazón, lo mejor es acercarnos a Él sabiendo que Él me conoce, que no hay nada que le pueda ocultar. A nivel de apariencia yo puedo aparentar ser muy bueno. Puedo dar una buena imagen de mí, pero solo Dios conoce lo que hay dentro de mí. Incluso yo mismo no siempre sé lo que hay dentro de mí o cuáles son mis propias motivaciones. No me puedo fiar de mí mismo. No te apoyes en tu propia prudencia, dice Proverbios. Fíate del Señor. De Él sí que nos podemos fiar. Pero yo diría que de mí mismo, por lo menos en mi caso, yo no sé en tu caso, pero en mi caso sé, he descubierto, he visto que no me puedo fiar de mí mismo. Muchas veces pienso que soy mejor que los demás y otras veces pienso que soy peor que los demás. Hay veces que siempre culpo a otros o busco el culpable de los problemas que hay, pero me es difícil aceptar que quizás la culpa está en mí. Aquí veo a un hombre ya en sus últimos años de vida, un hombre que ha cometido muchos errores y errores graves en ocasiones, que ha llegado a este momento y a pesar de que él cita a los hombres inicuos, aquellos hombres malignos, a los que aborrece por completo y que los tiene por enemigos, yo veo que él no se está comparando con los hombres inicuos, sino que él se acerca a Dios y dice, quiero que tú me examines. No quiero evaluarme a mí mismo,
porque yo sé lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es por eso que David, ante esa realidad que ha descubierto en su vida, es incapaz de hacer una evaluación de sí mismo. Se acerca a Dios y abre su corazón y le dice: Señor, examíname tú, porque mi corazón es engañoso y me puede dar directrices equivocadas acerca de mí mismo, de quién tiene la razón en cuanto a lo que sea. La razón está en Dios. Y la cuestión es si como hijo de Dios yo soy capaz de acercarme con sensibilidad a Dios, cada día, cada momento, en el tiempo que sea, y estar dispuesto delante de Él a dejar que Él examine mi corazón. Eso refleja una necesidad de Él, una dependencia de Dios. El Señor Jesús nos recuerda en el Evangelio de Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos, y dice: separados de mí, nada podéis hacer. De hecho, podemos hacer muchas cosas. Pero sin Él, esas cosas que hacemos no tienen sentido. Y es más, muchas de esas cosas pueden ser buenas, pero que en el fondo pueden ser nocivas, pueden engañarnos o pueden crear en nosotros la arrogancia de que somos mejores que otros. Así que es importante que entendamos ese principio para nuestra propia vida. Todos nosotros conocemos la doctrina, la teología, sabemos que hemos sido salvos por la cruz de Cristo, etc. Pero podemos empezar a funcionar por nuestras propias filosofías, por nuestras propias tendencias, por nuestra propia confianza en nosotros mismos. Dice Dios a través del profeta Isaías: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué importante es afinar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro sentir con los pensamientos de Dios. Así que lo que tenemos aquí es esta expresión que todos nosotros necesitamos también evaluar y constantemente acercarnos a Dios con esa actitud de apertura de nuestro corazón. Pero, por experiencia yo sé una cosa: el hecho de que nos cuesta abrir nuestro corazón. Porque todos nosotros, desde que éramos niños, hemos aprendido que cuando hemos sido sinceros, cuando hemos abierto nuestro corazón y cuando alguien ha conocido cosas de nuestra vida, lo han utilizado para mal. Y eso nos ha enseñado que tenemos que protegernos. Y eso ocurre en muchos matrimonios. Yo diría que en todos los matrimonios. Nos casamos enamorados, con toda la ilusión. Yo recuerdo cuando yo era joven que vi aquella película, los más jóvenes de hoy en día ya ni siquiera la conoceréis, ¿no? Pero aquella película que era Love Story, historia de amor. Y cuando yo vi aquella película, esa película tenía un eslogan que era: amar significa nunca tener que decir lo siento. ¿Verdad que sí? Algunas cabezas dicen que sí. Y suelen ser cabezas con canas. Claro, yo me hice la ilusión de casarme con alguien y que nos quisiéramos tanto que nunca tuviéramos que decir lo siento. Pero llegó el día que me casé. Y 2 semanas después aprendí que amar significa tener que decir lo siento casi cada día. Y si no estamos dispuestos a decir lo siento, no iremos muy lejos. Amar significa sacrificarte, luchar, trabajar, porque somos 2 personas diferentes y porque esas diferencias nos ayudan, en primer lugar, a vernos a nosotros mismos, para cambiar aspectos en nuestra vida. Pero cuando dentro del matrimonio cada uno empieza a culpar al otro y esperamos que el otro cambie primero para que yo cambie, al final el uno por el otro, la casa por barrer.
Los dos tenemos que cambiar porque los dos llevamos la semilla del pecado, la herencia del primer Adán. El postrer Adán ha venido para transformar nuestras vidas. El postrer Adán ha venido para mostrarnos un camino mejor, el camino de la libertad, el camino de los valores eternos. El primer Adán lo único que trae es frustración, problemas, luchas, acusaciones el uno hacia el otro, victimismo, etcétera, etcétera. Pero el verdadero Dios, el Dios que nos ha buscado con amor eterno, que nos ama con amor eterno, que ha entregado a su propio Hijo y ha enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas, no es para que esté de adorno el Espíritu Santo. Es para que ese Espíritu Santo nos revele cuál es la voluntad de Dios y que cada día provoque en nosotros un cambio, una metamorfosis donde aparezca una vida nueva, una actitud nueva, un pensamiento nuevo, una forma de vivir diferente. Y por tanto, eso tiene que ocurrir cuando nos acercamos a Él con sensibilidad, sabiendo que es nuestro Padre, y abrimos nuestro corazón. Porque muchas personas nos han hecho daño y hemos cerrado el corazón y no dejamos que nadie vea lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero cuando entendemos que Dios ya nos conoce y que no podemos ocultarle nada, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Él y con toda confianza abrir nuestro corazón para que Él nos examine. El siguiente paso lo encontramos en la segunda expresión del versículo 23. Pruébame y conoce mis pensamientos. Para todos nosotros es muy fácil decir la primera frase, pero no esta segunda. Lo primero es fácil decirlo, cantarlo. Señor, te doy mi vida, Señor, examíname. Sí, el Señor puede decir, vale, pues te voy a examinar y te voy a decir lo que hay. Y cuando te diga lo que hay, ¿qué vas a decir? No te preocupes, seguiré cantando o seguiré diciendo examíname. No, el Señor dirá, cuando yo te examine y vea cosas o te muestre cosas, tendré que decirte, tengo que cambiar eso. Y para cambiar tiene que haber pruebas, porque hay algo en nosotros que necesita ser transformado. Imagínate que yo hoy me voy al club, al Barça, ¿no? Y le digo, señor presidente o señor entrenador, yo quiero jugar en el Barça. Bueno, yo ya no tengo futuro en eso, pero cualquier joven, ¿no? La cuestión es, tenemos que hacer una serie de pruebas, ¿verdad? Vamos a ver si realmente rindes, si estás capacitado para eso. Y los jugadores del Barça y todos los deportistas tienen que constantemente ser probados, ejercitados, para alcanzar los objetivos que deben de alcanzar. Y cuando no lo hacen, no sirven, por mucha intención y mucho sentimiento que uno tenga de querer jugar en el Barça o donde sea. ¿Me explico? La cuestión es, si nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza del primer Adán, y algo tiene que ser transformado, va a costar un precio, un esfuerzo, pero es para nuestro bien y es para el bien de la comunidad, de la iglesia. Si yo no soy transformado, me convierto en un parásito. Claro que vivo de emociones, vivo de sensaciones, pero eso no sirve para nada. Si yo creo en un Dios vivo que me ha salvado para transformar mi vida y empezar un proceso de santificación, tengo que estar dispuesto a ser probado. Y todos en la vida pasamos momentos muy difíciles, sea por enfermedad, sea por crisis, sea por pérdida de trabajo, sea por lo que sea. Todos nosotros, no hay nadie que se escape de eso. Y es por tanto el momento en el cual pasamos esa prueba, esa dificultad que tenemos que afrontar con lo que sabemos de Dios
y con lo que estamos viviendo, con el dolor que estamos viviendo o la preocupación. Pero ahí es donde realmente en ese proceso somos transformados, como ocurre en la metamorfosis de un gusano que a partir de esa transformación cambia a una mariposa capaz de volar y de ver la vida desde otra esfera. Qué importante es que sepamos que la vida cristiana incluye sufrimiento, incluye dolor, incluye sacrificio personal. Pero eso es difícil de aceptar en un mundo hedonista, en una sociedad líquida, fácilmente adaptable a cualquier molde donde se le ponga. No nos gusta escuchar eso, no nos gusta vivir eso. A todos nos gusta vivir bien, no tener problemas. Pero la realidad es que en un mundo caído los problemas aparecerán. No hay que buscarlos. No te preocupes en buscarlos. Ellos solos aparecerán. La cuestión es, en ese momento, cada prueba, cada dificultad, por dura que sea, es una oportunidad de crecer, de acercarnos a Dios y de conocer a Dios mucho mejor de lo que lo conocíamos anteriormente. Job pasó por diferentes pruebas muy difíciles. Un hombre que, siendo fiel, tuvo que pasar por dificultades de muerte de sus propios hijos, dificultades de pérdida de la economía, del testimonio, de la fama, del aprecio de todos los demás. Pero al final de ese proceso, él pronunció las palabras de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Evidentemente él no había visto a Dios en persona, pero esas dificultades le acercaron tanto a Dios que empezó a ver a Dios desde otra perspectiva mucho más personal. Y realmente esas dificultades pueden llevarnos a una experiencia íntima con Dios, una experiencia de renovación, una experiencia que produce conocimiento, una experiencia que produce experiencia. Y esa es la verdad de toda prueba. Yo nací y crecí en Valencia y de pequeño, yo crecí en un pueblo muy pequeño, agrícola. Mi padre trabajaba en huertos de naranjos y campos. Y que yo recuerde de pequeño, todos los tomates y todos los productos que cultivaban, lo cultivaban al aire libre. Pero hoy en día ya no se hace eso. Hoy en día siguen cultivando tomates, pimientos, zanahorias, lo que sea, pero lo hacen en invernaderos. Claro, ¿qué es lo que hace el invernadero? Crear un clima adecuado, protegido, ni el frío ni el calor lo estropea, y el producto crece el triple de rápido que si simplemente lo plantas al aire libre, en la naturaleza. Pero claro, yo recuerdo que cuando era pequeño iba al campo de mi padre por la tarde, por ejemplo, y me comía tomates pues para la merienda, pero un tomate de aquel entonces te alimentaba y daba gusto de comerlo. Pero hoy en día, comerme un tomate pues me suena a plástico, está casi hueco por dentro, no tiene gusto. Hay una gran diferencia entre un producto de invernadero y un producto construido, criado en el ambiente natural. Hay una gran diferencia. Nosotros corremos el peligro de vivir en una sociedad de invernadero, protegida, donde esperamos que todo funcione bien. Pero eso nos incapacita para ayudarnos unos a otros, porque nosotros mismos no hemos sido probados con las inclemencias del tiempo, de las dificultades de la vida. Y eso impide que nosotros mismos a veces no tengamos recursos frente a las dificultades y no podamos ser de ayuda para otros. Pero si tú sufres y tú procesas eso juntamente con el Señor, que siempre estará presente contigo, nunca te dejará.
te capacitará para ayudar a otros hermanos que sufren también, a otras personas. Te hará sensible al dolor de otros. Pero si no, pues quedarás siempre estancado en los 50 años del pasado. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es instrumentos útiles en sus manos para servir a otros. Así que nunca tengamos miedo ni tengamos reparo de que Dios, después de decirle examíname, nos diga ahora necesito probarte. Si Él nos tiene que probar, nos probará, pero será para nuestro bien y para el bien de la comunidad. Siempre digo que las mejores paellas valencianas son las que están hechas a fuego lento, con leña, no con gas butano. Y eso lo digo por experiencia. Depende de lo que uno quiera, ¿no? En tercer lugar, lo encontramos en el versículo 24, donde dice a continuación, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, notad, examíname, pruébame. El tercer elemento es, ve si hay en mí camino de perversidad. Yo veo aquí en David la disposición de aceptar lo que hay. Hacerlo de una forma serena. Yo sé que soy pecador. Sé que no soy perfecto. Estoy dispuesto a aceptar caminos de perversidad en mi corazón. Puedo ver que han pasado años y que ya no soy el de antes, que en algunos aspectos cualitativos Dios ha cambiado mi vida, mi actitud, mis pensamientos, pero todavía me queda. No puedo decir, no, es que yo ya tengo 40 años de creyente, yo ya lo sé todo. Pablo me diría, un momento, yo te digo que yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome de los 40 años de creyente que tengo, olvidándome de eso, me extiendo hacia adelante, hacia el conocimiento de Cristo. Sigo teniendo el reto de conocer más de Dios, porque aunque me pase 5000 años en esta tierra, todavía no habré aprendido ni siquiera el 5% de las cosas de Dios, de la naturaleza de Dios. El apóstol Pablo, cuando llega al final de su carrera, le dice a Timoteo, por favor, tráeme los libros, los pergaminos, tráemelos, que los necesito. Y uno diría, pero Pablo, ¿cómo es que tú, teniendo las revelaciones que has tenido, todas las cartas que has escrito, todo lo que tú sabes de Dios, sigues necesitando los pergaminos, la palabra de Dios? Y él dice, yo lo necesito. Sé que voy a morir dentro de poco, pero yo lo necesito para cada día, hasta el último segundo de mi vida. Qué importante es que los cristianos sepamos que necesitamos la palabra de Dios, pero no la palabra teórica, no la palabra tradicional, no la palabra ortodoxa, externa, sino la palabra que se encarna en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras emociones, en nuestra forma de ser. Por eso dice, ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Os dais cuenta de el equilibrio sereno entre el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad? Estoy dispuesto a reconocer lo que haya. Ni soy mejor, pero tampoco soy peor. Hay personas en este mundo que viven bajo complejos de inferioridad muy fuertes, porque no tienen el cuerpo Danone, porque no tienen la imagen, la apariencia, el estatus social, el coche, la casa, lo que sea, y viven en complejos porque el mundo o la estética del mundo en que vivimos nos predica la apariencia, pero no lo profundo del ser. Afortunadamente tenemos a un Dios que no nos valora por nuestra apariencia, sino que nos valora por lo que somos. Somos sus hijos,
somos criaturas suyas. Así que ve si hay en mí camino de perversidad. Y finalmente concluye con el último paso. Si hay camino de perversidad, si hay elementos en mi vida que todavía necesitan ser cambiados, guíame en el camino eterno. En el Salmo 143, versículo 10, se amplía esta idea y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Notad, tierra de rectitud. Guíame y en camino eterno. Y el sentido que le da ahí el texto es en camino que tiene valores eternos. Valores que no perecen ni siquiera después de la muerte, que continuarán estando ahí. El Dios en quien hemos creído es el Dios eterno, es el Dios que traspasa lo que está limitado para nosotros. Tú y yo un día dejaremos esta tierra, pero nuestro destino como cristianos es encontrarnos con Él. Y esos valores eternos que nunca pasan de ese Dios eterno es el en el que queremos andar en esta tierra. Porque lo demás, todo acabará en la muerte. No importa la fama ni el dinero, no importa el estatus social, no. La muerte, acuérdate de esto, la muerte es la democracia más real que existe en esta tierra. Repito, la muerte es la verdadera democracia de esta tierra. ¿Sabéis por qué? Todos somos iguales. No importa tu estatus, no importa tu dinero, no importa tu poder, no importa. Todos somos iguales. O sea, que más radical que eso no puede ser, ¿no? La cuestión es, guíame en el camino eterno. Y quiero invertir en aquello que me seguirá después de ese paso al que se le llama la muerte. Porque para aquellos que hemos sido redimidos, la muerte no es la muerte, es el principio de la vida. Realmente será a partir de ese momento que veremos el mundo y disfrutaremos de un estado diametralmente opuesto y diferente al que estamos viviendo en estos momentos. Así que lo importante es saber vivir aquí de manera que sean los valores que pertenecen a la vida eterna. ¿Os acordáis de la historia, la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo, queriendo descubrir la vida de joven, dejó a su padre, pidió la parte de la herencia y se fue a vivir a una provincia alejada, lejos del contacto de su padre. Pero acabó cuidando cerdos. Ese joven por la mañana se levantaba y veía cerdos, convivía con los cerdos, comía con los cerdos. Por la noche olía a cerdos, se acostaba, soñaba a cerdos, y todo en su vida, toda la ilusión de su vida, eran aspectos que para un judío, los cerdos, sabéis lo que significa. O sea, Jesús lo contó esa parábola como un contraste muy fuerte para aquellos que le estaban escuchando. Y cuando se dio cuenta, dice el texto que hubo un momento en que ese joven volvió en sí. Esa palabra volvió en sí es volver a tomar contacto con la realidad. Vivía en una ilusión de que sería feliz, pero ahora esa situación le llevó a darse cuenta de que había caído en lo más bajo. Se dio cuenta y tomó contacto con la realidad. Y es en ese momento que él, al volver en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen de todo? Y yo que soy hijo, aquí perezco. Y entonces hizo una planificación perfecta. O sea, la luz vino para saber qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Y dice: esto haré. Me levantaré, iré y diré. 3 cosas importantes.
Me levantaré es una decisión. Si no me levanto, si no decido levantarme, decido quedarme aquí con los cerdos. Pero lo primero que tengo que hacer es una decisión firme y categórica. Tengo que salir de aquí. Aquí no quiero quedarme. Pero ¿hacia dónde me dirijo? Iré hacia mi Padre, no hacia otros grupos o hacia otros jornaleros que me puedan dar trabajo. Tengo que volver a mi Padre. ¿Y qué pasará cuando llegue allí? ¿Me va a aceptar mi Padre? ¿Qué le voy a decir? Pues voy a decir la realidad. Padre, he pecado, no soy digno de ser tu hijo. Y además lo hizo. Cuando él llegó a casa de su padre se encontró con una sorpresa, porque él dijo, no soy digno, pero el padre lo primero que hizo fue abrazarle, fue aceptarle. Y realmente lo que encontró el hijo fue que su padre le estaba esperando. Si hay alguien aquí que se ha sentido que está en esa situación, buscando la ilusión de la vida, estás vacío y andas buscando por ahí encontrar sentido a esta vida, ese es el camino que debes de recorrer, es el que hemos recorrido muchos de nosotros. Y realmente ese será el encuentro con el Dios que te ha creado, el Dios que puede dar sentido verdadero a tu vida. Pero también para aquellos cristianos que quizás hemos caído en una especie de tradición religiosa, que nos hemos enfriado de nuestra relación con Dios. Es el momento de levantarnos y decir, me rindo, yo no quiero vivir en esta rutina religiosa. Quiero percibir a Dios, quiero acercarme a Dios. Quiero que Dios me guíe en el camino de los valores eternos. Y ahí es donde la vida empieza a cambiar, empiezan a moverse cosas en nuestro espíritu, en nuestra alma. Espero que esto nos pueda ayudar para poder evaluarnos cada uno de nosotros, examinarnos a nosotros mismos y acercarnos a Dios. Siempre concluyo haciendo referencia a mi experiencia cuando yo fui a estudiar a IPSTE, donde ahora pues estoy allí de rector. Pero a una de las personas que conocí fue a mi esposa allí en el IPSTE. Se dice que el IPSTE es como una fábrica de zapatos. Todos entramos solos, pero salimos a pares, ¿no? Bien, yo conocí a mi esposa allí. Ella era en aquel entonces mi profesora de música. Y la verdad es que solo me dio 3 o 4 clases de música, no más, porque yo no tenía futuro con lo de la música. Pero una cosa que recuerdo que ella me enseñó es que un verdadero músico se conoce cuando es capaz, después de equivocarse, de volver a la nota. Y eso se me quedó grabado, ¿no? Porque cuando un músico se equivoca, o un músico, un pastor, quien sea, ¿no? Un profesional se equivoca, se pone nervioso y como la música continúa, es difícil volver a saber dónde está la nota. Yo diría que en aquel entonces te bailan todas las notas, ¿no? Pero me hizo pensar cuando leí este texto del Salmo 139, esta declaración, y guíame. David se equivocó mucho en su vida, pero él nunca se quedó tirado en el suelo, lamentando. Qué lástima, es que pobre de mí, yo quisiera salir de aquí, pero no salgo, no puedo cambiarlo. No. Dios dice de él, David es un hombre según mi corazón. Lo importante es, estés donde estés, no te quedes hundido, levántate, levanta tu rostro, acércate a Dios, ábrele tu corazón y verás que tu vida cambia. No te quedes tirado. Dios no espera que seas perfecto, Dios no espera que ninguno de nosotros lo hagamos todo bien. Él sabe que vamos a fallar, vamos a fracasar. Lo que Él espera es que cuando caigamos, estiremos nuestra mano y pidamos ayuda, porque Él es el Dios que nos levantará y nos dará el abrazo cada día que necesite darnos. ¿No lo harías tú por tu hijo, por tu hija? Cuánto más nuestro Padre Celestial es un buen Padre. Bien, hermanos, que el Señor nos guíe a seguir celebrando cumpleaños. Vamos a hacer una oración.
Padre, esta mañana queremos honrarte a ti porque nos has salvado a través de un gran sacrificio, el sacrificio de tu propio Hijo Jesús. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos a veces por nuestra apatía hacia ti, perdónanos porque a veces somos pasivos en servir. Y quiero pedir, Señor, que tú nos guíes a través de esta reflexión y a través del Espíritu Santo, para que Él nos guíe a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.